Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por su asistencia a esta sesión final, eh, en donde vamos a platicar sobre el futuro de los procedimientos sancionadores en este diplomado práctico sobre procedimiento especial sancionador. Y bueno, a ver, tenemos que decir muchas cosas respecto del futuro, ¿no? Porque el futuro es una preocupación, digamos, constante. El futuro inmediato y el futuro mediato, tanto en lo jurídico como en lo político, como en lo cultural, siempre aparece el futuro, ¿no? O sea, nosotros vemos que, por ejemplo, en la antigua Grecia, pues había una preocupación, el oráculo de Delfos, perdón, tenía una preocupación sobre el futuro, qué va a pasar. Y hemos desarrollado científicamente, culturalmente, distintos elementos para poder saber qué diablos va a pasar con el futuro. Pero curiosamente, hay muchas cosas que no podemos predecir. Confiamos de alguna manera, ¿no? En distintos artefactos que nos pueden decir con una cierta certeza, valga el término, cierta certeza, pero bueno, con una certeza, con un grado de certeza, de que algo puede ocurrir, ¿no? Para eso tenemos los pronósticos del clima, por ejemplo, que predicen con algún grado de exactitud si va a llover. Y entonces en función con eso, decidimos cómo nos vestimos, decidimos si cargamos con un paraguas, ¿no? O sea, el futuro está todo el tiempo ahí. Y luego las naciones o los proyectos políticos, pues se preocupan por el futuro, ¿no? Y está en los eslóganes políticos. ¿Qué futuro quieres para tus hijos? ¿Qué futuro quieres para México? Y a veces ese futuro supone una reelaboración del pasado, o muchas veces supone una reelaboración del pasado. Esto es importante porque ahorita vamos a ver cómo algunos de los riesgos futuros posibles, porque cuando hablamos del futuro solo podemos hablar con un cierto grado de probabilidad, así como la lluvia, ¿no? A pesar de la sofisticación de los modelos matemáticos, a pesar de la química, la física, siempre la lluvia es, bueno, es probable que llueva. Si vemos probable que hay 80% de probabilidad, bueno, pues es que seguramente va a llover, pero igual y no. Y para los asuntos sociales es todavía más complicado decir si algo va a ocurrir o no, y cuando ocurre, cómo va a ocurrir. Y cuando ocurre como ocurra, ¿qué consecuencias va a tener eso? Y entonces se vuelve algo impredecible. Y no obstante, nos esforzamos continuamente por pensar en cómo puede ser el futuro y tratar de intervenir en ese futuro, ¿no? Tratar de pensar, bueno, si cambiamos esto, ya sea de régimen político, ya sea, o de opción partidista, si quieren, ¿no? Entonces vamos a tener mejores condiciones para poder hacer otras cosas. Y ya decía, eso está en el discurso político. Pero esto se va entremezclando, no nada más con esas cosas, pues más o menos objetivas, ¿no? O sea, más o menos en el sentido de, pues todos queremos construir un mejor mañana, lo que sea que eso signifique, ¿no? Yo quiero que mañana, pues no sé, conserve el cabello que tengo para empezar, ¿no? Que me arrugue menos, ¿no? O sea, es un mejor mañana de lo inmediato, así de, bueno, pues ya me quedo con estas entraditas y no más, ¿no? Entonces voy haciendo lo posible porque ese futuro personal mío se conserve, bueno, o más bien, conserve ese presente para el futuro. Y nos podemos preocupar por otras cosas tales como, bueno, pues voy a modificar mi dieta si es que lo necesito para que cuando esté más grande no tenga un problema. Y así sucesivamente. Entonces, eso pareciera cosas inocuas. Si lo pensamos en lo político, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que eso, quizás no lo de las entradas, pero sí, por ejemplo, la dieta, ¿no? En el futuro, ¿cómo podría ser un problema de salud pública que las personas tuvieran o que la incidencia de diabetes, suponiendo que eso estuviera relacionado con el peso, que creo que sí está, podría ser un problema más adelante, ¿no? Dado que es un problema contemporáneo. ¿Qué podríamos hacer para que después no fuera?
qué situaciones tendríamos que cambiar. Entonces, ahí hay diseños de política pública que pueden proyectar, a ver, si las cosas como están ahorita siguieran, ¿qué tendríamos? Y luego vamos añadiendo elementos que lo van haciendo más interesante, más complejo y más catastrófico. Cambio climático, ¿no? Si las condiciones climatológicas persisten y con ello la deforestación, o sea, lo que lo ocasiona la deforestación, el consumo excesivo, la producción de basura, subsisten, ¿cuántos años nos quedan? ¿O durante cuánto tiempo podríamos sostener la forma de vida, el estilo de vida que tenemos hasta ahorita, ¿no? Y la proyección es como, pues queda poco, ¿no? A lo que voy es que el futuro es una preocupación tanto personal, individual, como colectiva, y que tiene distintas manifestaciones culturales, políticas, y siempre va a estar atravesado ahí el derecho. ¿Cómo reglamentamos o qué dejamos de reglamentar? ¿Sí? Por eso yo decía, bueno, el oráculo de Delfos o en alguna medida los horóscopos, ¿no? Ah, pues el horóscopo me dijo que me va a sacar la lotería. Entonces, pues no le voy a poner tanto interés en preparar mi clase porque pues voy a sacarme la lotería, ya en el futuro no voy a necesitar trabajar, entonces ¿para qué preparo? Mejor digo lo que sea, total voy a ser rico, ¿no? Entonces el trabajo ya va a ser algo que no voy a necesitar, ¿no? Por supuesto, sería un tanto cuanto absurdo pensarlo de esa manera, decidirlo y que yo, como se dice, subordinar a mis acciones a eso que es poco probable que ocurra, ¿no? Y entonces ahí se atraviesan otros instrumentos un poquito más racionales que dicen, oye, la probabilidad de ganar de la lotería es muy baja, mejor échale ganas a tu clase, porque la probabilidad de que te quedes sin empleo es mucho más alta a la probabilidad de que ganes la lotería, entonces mejor vete con cautela, ¿no? Bueno, y decía, eso puede parecer gracioso, pero lo que pasa es que conforma una relación en cómo nosotros vislumbramos, ya decía, en lo personal, pero después en lo colectivo, nuestras sociedades políticas, ¿no? Entonces, hay un montón de ideas, de palabras, de elaboraciones que juegan con el futuro, que construyen el futuro, ¿no? Y mucho del futuro, toda vez que es algo incierto, o más o menos incierto, ahorita vemos para el derecho electoral qué tan incierto puede llegar a ser, y en ese grado de incertidumbre, cuáles son certezas que sí tenemos. Entonces, todo tiene condicionales, ¿no? Inclusive en la gramática no está el futuro condicional. No, eso no lo voy a decir mejor. Yo viajaré a París, que tengo aquí en mi fondito, ¿no? Si me gano la lotería, ¿no? Entonces, algo que sucederá en el futuro si ocurre otro hecho. Y en el derecho pasa eso. Ustedes conocen bien el derecho de las obligaciones, ¿no? Las obligaciones, hay muchas que solo nacen subordinadas a que suceda otro hecho. Aquel que prive de la vida se le impondrán. Eso está redactado en el futuro porque es una hipótesis de algo que puede ser, pero también puede no ser. Si nunca te colocas en esa situación, entonces siempre será algo hipotético. O en los contratos, ¿no? O en las sucesiones, se le darán a esta persona un fideicomiso que consistirá en tal cuando sea mayor de edad, subordinado nuevamente a una cláusula subordinada al futuro. Entonces, el futuro está presente en nuestra vida social, en nuestra vida colectiva, en nuestra vida jurídica, constantemente, ¿sí? Y no obstante, no podemos saber cómo va a ser, ¿no? Lo único que podemos decir es, dadas las circunstancias actuales, ¿qué es probable que suceda? Y de lo que yo les voy a platicar es, dadas las circunstancias actuales y la historia, que no es muy larga, digamos, de los procedimientos especiales sancionadores, ¿qué podríamos esperar que ocurra? Sin que eso signifique que va a ocurrir. Y entonces yo lo que voy a plantear son escenarios posibles, probables, pero que a lo mejor en 3, 4 años, ¿no? Si es que ustedes se acuerdan de esta clase en algún momento y digan, pues no le atinó a nada, ¿no?
O sea, lo que dijo, pues resulta que no fue así, ¿no? Que eso también siempre puede ser eso en el futuro, ¿no? O sea, esto es no sé, a mí me parece lo interesante, lo fascinante de cuando proyectamos algo, ¿no? De cuando decimos esto, se plantean escenarios en ese sentido. Alguna vez a Hegel, cuando él elaboró la fenomenología, no, fenomenología, cuando elaboró su fenomenología del espíritu, ¿no? Pues él ahí era un idealista, ¿no? Entonces él pensaba que la dialéctica era lo que explicaba el cambio social, y más o menos trazaba la directriz en lo político hacia una economía como la de Estados Unidos. Y pues no se equivocó mucho, ¿no? Pero entonces le decían, oye, y esto es lo que va a suceder. Y dijo, no, a ver, yo no soy adivino, yo no puedo saber si esto va a suceder o no. Yo estoy diciendo que esto es algo que podría pasar. Pero pues futuros nada más a los adivinos, y a esos no les creemos mucho, ¿no? Y no obstante, podríamos tener algunos elementos para decir, bueno, pero dadas las circunstancias que tenemos, ¿podemos vislumbrar algún escenario para el derecho electoral, para los procedimientos sancionadores? Y la respuesta es que sí, siempre tomando en cuenta, ¿no? Que el futuro es contingente, ¿no? Es decir, que no lo podemos para todos los casos saber qué va a suceder. Voy a poner un ejemplo de derecho electoral para que esto quede un poquito más claro. Nosotros sabemos que van a acontecer elecciones, o por lo menos es muy probable que acontezcan elecciones, ¿no? En 2024. Ya están todos los preparativos, los pre-campaña de la pre-campaña de la pre-campaña, ¿sí? La preselección de la preselección de la preselección, ya estamos inmersos en eso. Ahí vamos a hablar de los posibles futuros para el derecho sancionador. ¿Qué vamos a hacer con estos pre de la pre de la pre de la pre? ¿No? ¿Podemos hacer algo? ¿Es un problema de derecho? ¿O cuáles son los límites en todo caso para los procedimientos sancionadores? Oye, si yo tengo una bola de actores políticos que están en la pre de la pre de la pre, y cada vez es más pre de la pre de la pre, entonces en 2024, ¿no? Supongamos, proyectemos en el futuro, toma posesión quien haya ganado, y día 2, todos los secretarios y secretarios de Estado piden licencia y dicen, voy a iniciar mi campaña para ser, no voy a decir presidente, pero coordinador de no sé qué, de no sé cuánto, para 2030. Y entonces ya vamos a tener el pre de la 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 pre. ¿Sí? Es ridículo, pero puede pasar. Entonces, tenemos la certeza de que va a haber elecciones. Bueno, tenemos un cierto grado de certeza de que va a haber elecciones, ¿no? No podemos saber si va a haber elecciones o no. Bueno, claro, si cae un meteorito mañana, pues no va a haber elecciones. Puede caer un meteorito mañana, pues no, a lo mejor no mañana, pero el mundo se puede acabar de aquí a 2024, pues en una de esas. Suponemos que no, pero puede ser. Es decir, puede haber unas condiciones, algunas que dependan de nosotros, otras que no, que hagan que no se realicen. Pero la experiencia histórica mexicana nos dice que desde por lo menos 1929 se celebran elecciones cada cierto tiempo, que se repiten, que son periódicas. Entonces no podríamos pensar que no se van a celebrar. Lo que no podemos saber con precisión es, una, quiénes van a contender, y dos, quiénes van a ganar. Hay escenarios, porque en lo electoral siempre estamos con el futuro, ¿no? En lo político electoral, no solo en el derecho electoral estrictamente, aunque también. Pues entonces estamos siempre con el futuro, ¿no? Y esto pasa. Ya, ganó una candidata, un candidato. ¿Y quién será el siguiente, no? Así como ya no me interesa, ¿no? Porque lo padre, si es que eso es padre, ¿no? Está en, bueno, ¿y ahora quién va a ser el siguiente, no? Entonces, la presidenta o el presidente que queda, pues ya, bueno, pues sí, va a gobernar y los vamos a enojar y vamos a criticar y otros van a decir que está muy bien y otros que está muy mal. Pero los siguientes, bueno, ¿y ahora quién va a seguir, no? Y entonces viene esta parte. Entonces empieza a ver estos famosos estudios, sondeos de opinión, que nos dicen, es probable, ¿no? Que si hoy fueran las elecciones, el resultado fuera este. Pero otra vez, es probable. No quiere decir va a ser esto.
Y ya tenemos muchos ejemplos de sondeos de opinión con todo y el rigor metodológico, con todo y la muestra, la aleatoriedad, etcétera, que no necesariamente le atinan, ¿no? Y luego tenemos la emergencia de otros actores políticos que no solo desafían los quiénes y los cómo, o sea, quiénes van a ser y cómo van a ser los términos del debate por ganar, sino que desafían el resultado, ¿no? Y ese es un aspecto que a mí me interesa mucho en los procedimientos sancionadores, porque han emergido en últimos tiempos, ¿no? Actores y actrices políticas que, y no es nuevo, ¿no? Por eso podemos pensar que puede suceder, porque ha sucedido en otros lados, porque más o menos en México por ahí se vislumbran algunas, que en respuesta a la consecución de distintos derechos, de distintos colectivos, ¿no? Niegan esos derechos, ¿no? Niegan la existencia de ciertas personas, como personas, ¿no? No como personas físicas, pero sí como personas en cuanto a cómo se reconocen, ¿no? En Italia, que es el ejemplo al que siempre acudo porque es el más evidente, la presidente de gobierno del Consejo de Ministros, Giorgia Meloni, una persona que desde campaña, ¿no? Lo dijo de manera muy contundente, cuál era su posición, cuál era su discurso, y a pesar de que no lo ha podido cumplir como quisiera, o yo pienso que ella quisiera cumplirlo, ha habido muchas medidas legislativas que van en contra de los derechos adquiridos de distintos colectivos, ¿no? Aquí tenemos un filtro para eso, que es los procedimientos sancionadores, que ahorita voy a irme adentrando en, y ustedes ya saben cuáles son sus objetos, sus sujetos, sus temporalidades, pero que de alguna manera buscan que el futuro inmediato, que son las elecciones siguientes, ¿sí? Que en el futuro inmediato, que son las elecciones siguientes, el proceso de formación de voluntad colectiva sea lo más limpia posible. Y cuando digo limpia, me refiero a que no haya intervenciones indebidas, ¿no? O sea, que en eso de que nosotros decidimos, pues voy a votar por por esta, sea lo más democrático posible, no solo en términos de que los votos estén bien contados, porque en realidad los procedimientos sancionadores, que se cuenten bien los votos o no, no le importa. No es materia de los procedimientos sancionadores si están bien contados o no los votos, sino que se respeten tiempos, actores y discurso, ¿no? Entonces, ya decía, las campañas y, bueno, las elecciones y con ello las campañas son algo que sucede y que sabemos que va a suceder y va a seguir sucediendo. O muy probablemente, si fuéramos los del tiempo, diríamos con un, ¿qué será? 98% de probabilidad de que ocurran, pues 99% de probabilidad de que ocurran las elecciones de 2024, ¿no? Una probabilidad prácticamente eh, este, eh, sin, sin, sin ninguna posibilidad de que no ocurra, prácticamente, ¿no? Entonces es prácticamente un hecho que van a suceder. Bueno, y entonces es prácticamente un hecho que va a haber campañas políticas. Lo que no podemos saber es cuál va a ser el contenido de las campañas políticas. No podemos saber, no solo porque no sabemos quiénes son los actores que van a estar ahí, sino porque las campañas, ustedes lo saben, son cambiantes. Podemos pensar, ¿no? Bueno, en 2018 sí sabíamos que iban a ser campañas, pues más bien aburridonas, ¿no? Porque la diferencia entre uno y otro era muy grande y era muy difícil que se cerraran, ¿no? Era muy difícil que se cerrara una elección, pero que no fue la norma, que se salió de la norma, ¿no? Porque las elecciones, vamos a pensar de las elecciones democráticas para acá, ¿no? 97 para acá, los márgenes de victoria son estrechos. Entonces eso quiere decir que las campañas algún efecto tendrán, o eso quieren pensar los políticos, o eso queremos pensar nosotros, de manera tal que entonces importan las campañas. Y si importan las campañas, importan las reglas de la campaña. Y si importan las reglas de la campaña, entonces importan los procedimientos sancionadores, que son el instrumento jurídico que decía, tenemos para más o menos equilibrar los términos de la contienda en cuanto, otra vez, actores, tiempos y contenido. ¿Quién dice, qué dice y cómo lo dice? ¿Sí? Bueno, entonces, ya decía, si volvemos a pensar, bueno, no volvemos a pensar, si pensamos que el derecho electoral
si convenimos, si ustedes están de acuerdo con lo que voy a decir, que el derecho electoral tiene sobre todo dos formas en que se ha construido, una legislativa y una jurisdiccional, y que el procedimiento sancionador es el ejemplo perfecto de cómo eso ha ocurrido, ¿no? O sea, primero fue una sentencia, Suprap 17/2006, ¿no? Y luego fue la reforma de 2007 que estableció la Constitución, bueno, en la Constitución, en el 41 Constitucional, los procedimientos sancionadores, y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la existencia del procedimiento sancionador y luego ya los reglamentos, etcétera, ¿no? Pero lo que le dio existencia fue una sentencia. ¿Podíamos prever en 2005 que iba a ocurrir una sentencia que trajera como consecuencia que existiera el procedimiento especial sancionador? No. Si en 2005 nos hubieran dicho, ¿sabes qué? En 2007 va a haber un procedimiento especial sancionador que se dedique a cuidar los términos de la contienda, a cuidar el 41 constitucional, 134 constitucional, a verificar que no se den actos anticipados de precampaña y de campaña, a verificar que el contenido de las expresiones de los mensajes de los partidos políticos se ciña a ciertas directrices, pues a lo mejor en primera no lo hubiéramos encontrado, pues qué bueno, ¿no? Pero si nos hubiera interesado, suponiendo que en 2005 nos hubiera interesado esto, no hubiéramos podido saber que eso iba a suceder. ¿Por qué? Porque en medio se atravesó la campaña de 2006. ¿Podíamos saber que la campaña de 2006 iba a ser como fue? Más o menos. Más, bueno, no sé, dice Omar que no. Yo digo, más o menos, pero a ver, tienes razón en parte, ¿eh? Porque cuando inició la campaña, había una distancia grande entre el primero y el segundo lugar. Y muchos ya decían, está acabada la elección, ¿no? Inclusive, hablando un poco de política, ¿no? Hay quienes dicen, y ese fue el gran error del candidato perdedor, oficialmente perdedor, pensar que estaba ya sentenciado y que no había que hacer mucho. Y entonces cometió errores discursivos. Hubo otras intervenciones también que no podemos decir, atribuirlo nada más a una sola cosa, ¿no? Hubo una campaña y esa campaña, su contenido, influyó no solo en el resultado, que desde luego influyó en el resultado, sino en la existencia misma del procedimiento sancionador, pero eso no lo hubiéramos podido saber, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder con la campaña de 2024? Es una incógnita, que depende, desde luego, de la percepción de qué tan cerrada pueda estar. Dicen los politólogos, yo no sé si estoy de acuerdo con eso o no, yo solo digo que dicen los politólogos, que cuando las campañas están más cerradas, es decir, cuando la idea que tiene, sobre todo el segundo lugar, que puede llegar a ser primer lugar, hay mayores probabilidades de que se endurezca el discurso de la campaña, es decir, que haya más probabilidad de que haya campaña negativa. Y en México la campaña negativa, a partir de 2006, adquirió este matiz de no queremos campañas negativas, ¿no? No queremos que se digan este tipo de cosas, etcétera, ¿no? Bueno, entonces ese es un tema de libertad de expresión, pero acá ya no nada más nos vamos a preocupar por ese, que ya ahondaré en la parte del qué se puede decir y qué no se puede decir, y cómo en el futuro podría cambiar eso, sino también la intervención de otras y otros actores políticos, ¿no? Porque ustedes saben, ¿no? Antes de 2006, en 2006, antes de 2007 en realidad, durante la campaña de 2006, los partidos políticos contrataban directamente los spots, ¿no? Y las televisoras les vendían el spot a los contratantes, ¿no? Y entonces, pues, y los transmitían y hubo ahí controversias sobre si transmitían todos y les daban unos a mejor precio que a otros y que ahí había preferencias políticas de por medio y entonces en eso también estuvo la idea de reformar y de transformar el régimen de comunicación política, ¿no? Y darle el monopolio al INE para distribuir la pauta, ¿no? Pero ahora tenemos elementos adicionales de campaña, ¿no? Que son las redes sociales. Tampoco es nuevo. A ver, desde 2008, con Barack Obama, Facebook se convirtió en algo importante. Quizás inclusive determinante.
para la campaña, las redes sociales, ¿no? Cada vez más los partidos políticos, los candidatos apuestan por redes sociales. Y entonces ahí tenemos un punto en donde, bueno, ¿y cómo las vamos a regular? ¿Quién las va a regular? Hemos hablado, hemos en colectivo, en la escuela judicial, durante este diplomado, largo, profuso, de las redes sociales, porque han tenido un impacto, tienen un impacto. Yo no sé si todavía determinante, pero cada vez más las campañas migran hacia redes sociales, ¿no? Lo que dicen los actores políticos, las actrices políticas, se reproduce en redes sociales, ¿no? Se promociona en redes sociales. Esta forma de comunicación política del presidente de la República, la mañanera, está en redes sociales, ¿no? No íntegra necesariamente, hay unos que están a favor, otros que están en contra, hay un pedacito, pero ahí está. ¿Eso tiene una influencia en el electorado? Posiblemente. Y no solo es la mañanera, ¿no? Es la declaración del que le contestó o la que le contestó. Es del tuit del que dijo que en la mañanera está. Digo, por citar un ejemplo. En 2016 no hubiéramos podido saber que a partir fue el 2 de diciembre de 2018 íbamos a tener una conferencia mañanera que tuviera estas características y que produjera estos respuestas y que por lo tanto iba a ser materia de muchos procedimientos sancionadores, en donde se iba a reelaborar la idea de libertad de expresión, de tiempos electorales, de contenido, ¿sí? Entonces, estamos sujetos otra vez a ¿y qué va a pasar en el 24? ¿Quién va a ganar? ¿Cuál va a ser el margen? ¿Sí? Pero otra vez, sabemos que van a ocurrir las elecciones. Eso sí lo tenemos por cierto, que van a ocurrir elecciones. Que muy probablemente esas elecciones, otra de las que dicen los politólogos, así como dicen, las campañas son más probables que sean agresivas discursivamente, en tanto que el margen entre el primero y el segundo lugar sea estrecho, y también serán más litigiosas o probablemente más litigiosas en esos mismos términos. Es decir, es más probable que se impugne, eso es obvio, ¿no? Que se impugne una elección cuando el margen de victoria es estrecho que cuando es amplio. Simple y sencillamente porque ustedes lo saben, ¿no? Criterio de determinancia, conservación de los actos válidamente emitidos, ¿no? La idea no es anular. Entonces, para anular, por ejemplo, pues necesitamos que los márgenes de diferencia entre el primero y el segundo lugar sean pequeños. Para los recuentos lo mismo, que el 1% famoso, ¿no? Que si el rebase topes de campañas para que tenga una presunción de determinancia sea el 5%, y que los resultados electorales también sean iguales o menores al 5% para tener una presunción de determinancia. Entonces, obviamente, si los resultados electorales son estrechos, tendremos más litigio. Y entonces, dependemos otra vez de esa parte. Y no podemos saber cómo va a suceder. Ahorita tenemos una proyección que nos dice los resultados electorales con una probabilidad. La coalición dominante de ahorita va a conservar el poder político. Pero no podemos saber si va a ser así. Y otra vez, no podemos saber cuáles son los márgenes. ¿Sí? Bueno, dicho todo eso, ¿no? Todo ese preámbulo y todas esas opciones y todas esas cuestiones, vamos a hablar de el PES y sus futuros posibles, ¿no? Un futuro ideal y un futuro un poquito menos, digamos, menos positivo y un futuro catastrófico. Vamos a hablar de los tres posibles escenarios que puede observar el PES. Siempre con la idea de qué lo va a determinar. Pues los resultados electorales, desde luego, el comportamiento de los actores políticos, ¿no? Y el surgimiento de otros actores políticos. Ahorita me voy a detener en cada uno de esos. Pero como a mí me gusta primero pintar el panorama bonito y luego terminar con lo catastrófico, ¿no? Para irnos con las sensaciones así de, uy, el mundo no vale nada, ¿no? Si la vida no vale nada. Primero me dijeron que, así como cuando uno es niño, ¿no? Cuando uno es niño te levantas a la escuela, ay, qué padre, tu primer día de clase, segundo. Ya después vas en la prepa y ya lo único que ya es hijo, mano. Ya no quiero más escuela, ¿no?
o así inicias el doctorado, ¡ay, qué padre! Mi tesis, sí, en el camino, ya lo único que quieres es terminar, ¿no? No, ya no me importa si el proyecto está bien, que me den mi diploma, que diga doctor, y ya. Claro, además, si estuvo bien, si estuvo mal, ya, no importa, ¿no? Entonces, por eso vamos a hacer el futuro como lo ideal primero, ¿no? Lo padre que me gustaría que fuera el procedimiento especial sancionado. Y cuando digo ideal, no quiere decir que no sea posible. Siempre todos los futuros son posibles, ¿no? Así como es posible que yo mañana me saque bueno, no es posible porque no he comprado boleto, pero cuando compre boleto, será posible que me gane la lotería y ese es un futuro ideal, ¿no? En donde voy a trabajar en la eje, pero por gusto. No es que no me guste, pero va a ser, pues si pudiera no trabajaría, pero disfruto tanto platicar con ustedes que lo sigo haciendo, pero miren, eso no es una imagen de París, es París, estoy en París, ¿no? Estoy dando las clases de París, pero miren, es tan bonito dar clase que lo hago, ¿no? Ese es el futuro ideal, ¿puede ser? Pues sí puede ser, pero es posible que no sea, o muy posible que no sea. Entonces, en el futuro ideal del pez, vemos uno que subsiste, o sea, voy a hacer una serie ahí de notas al pie. Decimos que existe. ¿Por qué digo que existe? Que existen sus términos, o sea, como está ahorita, ¿no? La reforma, malograda reforma electoral, no es que planteara completamente que el PES dejara de existir, pero le reformulaba de manera tal que no iba a existir en sus términos. A ver, en un principio, ya no digamos el plan B, el plan A, la reforma constitucional desaparecía la sala regional especializada, ¿no? No sé si se acuerdan, pero la sala regional especializada desaparecía. Y entonces los PES a lo mejor era como, bueno, pero van a pasar a las salas, como era antes, ¿no? Bueno, no como era antes que la resolvía el INE, sino las salas regionales, pues serán las que tramiten el PES, no estaba como todavía del todo absoluta y completamente claro si iba a ser así o qué pasaba con el PES, pero sabíamos, en sus términos desaparece. Insisto, no es que el PES ya no existiera, pero sí como lo conocíamos, como se había construido a partir de 2007, luego 2014. Entonces, en un futuro posible, que vamos a poner el catastrófico, pues no existiría, pero no, todavía no. Entonces, vamos a suponer que subsisten sus términos, es decir, que la sala regional especializada continúa y entonces, ¿qué tendríamos? ¿Qué cambios serían ideales? De manera tal que el PES se convirtiera en un instrumento efectivo para lo que deseamos que sea, ¿no? Es decir, no solamente una manera en que la autoridad electoral o la conjunción de autoridades electorales, administrativa y jurisdiccional, establecen sanciones para candidatas, candidatos, coaliciones, y se ha ampliado, ¿no? Se ha ampliado la posibilidad de sanción a, bueno, ya existían medios de comunicación, pero observadores electorales, o hay sentencias que se han preguntado, ¿y un observador electoral puede ser sujeto de sanción del PES? Sí, sí, porque ellos también tienen neutralidad, y si no participan de esa neutralidad, entonces interfieren en la normalidad de los comicios. Entonces pueden ser sancionables. Entonces, bueno, de todos estos, ¿no? Posibles actores que pueden ser sujetos de sanción, no solo, insisto, no solo es eso lo que en un primer momento sí se buscaba, ¿no? Porque la idea era que la sanción va a inhibir la conducta, cosa que desde luego no sucedió, ¿no? La sanción lo único que hizo fue, pues que tenemos un montón de sancionados y un montón de dinero, en todo caso, pues a ver, ahora sí que júntate una lana para pagar las sanciones. Y entonces tuvo efectos perversos eso, ¿no? Porque, pues bueno, si se trata de dinero, primero, público, y con ello no quiere decir que no deba de haber financiamiento público para los partidos, pero si se trata de financiamiento público, pues no importa, una no es mi lana. Y dos, si de todas maneras yo gano la elección, pues me sale más barato pagar la multa, por alta que sea, porque voy a tener, en términos de recursos, más recursos cuando sea gobierno, entonces pues de ahí sale. En lo legislativo también, ahí sí en el plan B,
una de las tantas cosas que eran, a mi juicio, inconstitucionales, que lástima ahí que la Corte decidió irse por el tema de forma, lo cual no digo que sea menor, es importante que se sigan los procedimientos legislativos, pero había tantos elementos de fondo que lo hacían inconstitucional que hubiera sido interesante que lo desglosaran. Y uno de ellos tenía que ver con la posibilidad que se le daba a los partidos políticos para que sus remanentes, el dinero que no erogaran, lo utilizaran para pagar multas, ¿no? Entonces, eso, desde luego, como siempre cuando pasa con los futuros, ya les decía, ¿no? Uno proyecta algo con una intención. Voy a estudiar Derecho para tal cosa, y resulta que pues estudié Derecho y fue para otra cosa, no lo sabía, porque el futuro es así impredecible. Entonces, la idea era, bueno, así los partidos, bueno, yo quiero pensar que era la idea, tienen, vamos a decirlo así, incentivos para ahorrar lana, ¿no? Y entonces, pues van a decir, bueno, una de dos, o tienen incentivos para ahorrar lana para que así, pues de ahí salgan sus multas, o tienen incentivos para que no los multen porque pues de todas maneras, pues prefiero que el dinero que me ahorre, ¿no? Se use en otra cosa, a pagar multas. Pero bueno, esa es una suposición. Yo creo que es más lo primero que lo segundo, porque el dinero que se ahorra lo tienen que reintegrar y los partidos no van a querer reintegrar el dinero, entonces, pues mejor con eso pago mis multas. Eso no era lo más conveniente, desde luego, ¿no? Porque el chiste es que a los partidos les cueste, y si es el dinero que tienes de ahorro, pues de todas maneras lo ibas a reintegrar. Entonces, bueno, pero era una posibilidad desde lo legislativo. Ya en el plan B, no en el plan A de no hay sala, ¿no? Bueno, entonces la cuestión de las sanciones, y sobre todo sanciones económicas, tuvo estos efectos perversos, o ha tenido estos efectos perversos, en donde pues los partidos, pues pagas y ya, ¿no? Pero surgieron las medidas reparatorias, cuya importancia no se puede desestimar, ¿no? O no se puede minimizar, porque las medidas reparatorias, y ahí yo creo, en el futuro ideal, vamos a tener mucho menos sanciones de índole económica que medidas reparatorias que son más eficaces. No eficaces en términos de que hacen que se cumpla la ley, sino en términos de lo que busca la finalidad esencial, que ya les había dicho, del PES, que es mantener las condiciones de equidad en la contienda, que las mediaciones entre la formación de voluntad colectiva y la elección sean en la medida de lo posible lo más legítimas. Y entonces las medidas reparatorias cumplen esa función, ¿no? Además, para las y los juzgadores son, me parece, mucho más interesantes, ¿no? Que imponer una sanción, te vas a la tablita, pues la conducta, la reincidencia, no digo que esté mal, estoy diciendo que es insuficiente. A decir, a ver, ¿qué conducta fue? ¿Quién la cometió? ¿Por qué la cometió? ¿Y qué medida reparatoria, sin que haya con ello? Y entonces esto es interesante porque reformula inclusive el derecho administrativo sancionador. ¿Qué medida es conveniente para esta conducta específica? ¿No? Entonces ahí hay una mayor posibilidad para que en lo jurisdiccional haya, lo voy a decir así, a lo mejor habrá algunos que no les guste, para los positivistas esto a lo mejor no es tan bueno, ¿no? Creatividad, ¿no? En el mejor de los sentidos. ¿Cómo puedo lograr que esto no vuelva a suceder? Si ya vimos que pues yo lo puedo dar y lana, y lana, y lana, y pues los otros van a pagar y pagar y pagar, ¿no? A diferencia de cómo puedo hacerle para que esto en la medida de lo posible no se repita. Y entonces ahí hay otro tipo de compromisos a los que podríamos ceñir a los mismos partidos políticos, ¿no? Reconoce que esto fue indebido en primera, ¿sí? Entonces ya va a tener que sacar un desplegado. Estoy poniendo un ejemplo en donde digo, no, pues ¿saben qué? Público, ciudadanía, pues la verdad es que me excedí. La verdad es que esto no debí de haberlo hecho. Entonces, ahí ya reformula un poco el mismo quehacer, la misma racionalidad, ¿no? Suponiendo que fuera esa la racionalidad de, bueno, a ver qué tan caro me sale y qué tan beneficioso me resulta, ¿no? Entonces, en la medida en que se fortalecieran las medidas reparatorias, tendríamos
procedimientos sancionadores más eficaces en términos de lo que buscan, en su finalidad última, ¿no? Y además, voy a poner un ejemplo de derecho administrativo sancionador. Además, provocarían, creo yo, o sea, se generaría como un círculo virtuoso en donde ya los partidos, coaliciones, candidatos, todos los sujetos que puedan ser sancionables, ¿sí? Ya ni siquiera tendrían en mente el beneficio de hacerlo, dado el castigo que supondría. Les voy a poner un ejemplo. Este ya lo he puesto varias veces, entonces a lo mejor algunos de ustedes ya lo escuchan. Tengo una familiar, y esto es verdad, perdón por la anécdota, que un día comentó en un grupo de WhatsApp en el que yo estaba que debía una cantidad astronómica, por lo menos a mí me lo parecía, de multas, de sanciones del segundo piso del periférico, eran 75,000 pesos. Y dijo, tengo que pagar, ¿no? Bueno, pues ¿eso qué quiere decir? Que si te sobra dinero, pues no, o sea, a mí me sancionan, yo no digo 75,000, a mí me sancionan con 2,000 pesos y digo, hijo, no, pues sí me dolió, ¿no? A esta persona no le dolía 75,000, ¿no? O sea, tienes dinero como para que 75,000 pesos se te hagan hasta algo chistoso. Que digas, tengo que pagar esta cantidad. Entonces, imagínense los partidos políticos, ¿no? Pero, ¿qué fue lo más padre que pasó? Esto no lo digo para alabar a ningún gobierno, sino una medida que fue eficaz. Que ya las sanciones ya no son de dinero. Y entonces, ¿qué pasó? Que ya no pagó 75,000 pesos después, porque siguió, pues, si son 75, que sean 50, o que sean 40, o que sean 80, no, la pusieron a barrer una calle fea, no donde ella vivía, una calle feita, la pusieron a barrer. Y entonces ya no está tan padre, ¿verdad? Ya no está tan padre pasarte los saltos y a lo mejor ya después ya no supe porque ya no tengo mucha relación con ella, pero cuando dijo, es que ya no está tan chistoso, ¿no? Ya no es dinero. Me pusieron, o sea, a ver, ustedes imagínense, una persona que puede pagar multas por 75,000 pesos, pues tendremos una idea de cómo vive, ¿no? Seguramente no es como alguien que esté muy acostumbrado a agarrar la escobita en su casa. Y lo llevaron a una colonia que no era la suya, a barrer, que la viera la gente, pues ya no le pareció tan padre. Entonces, ese ejemplo anecdótico y es un ejemplo hasta simpático, si nosotros lo llevamos a los partidos políticos de, no, es que ya no nada más es de que pagues o no pagues y te impugnes o no impugnes. La impugnación siempre va a ser una posibilidad y no podría no serlo. Pero las medidas reparatorias van a generar algo que tú ya no quieres, no voy a reconocer así tan fácil que soy un infractor. Eso estaba bien interesante, por ejemplo, con con el modo honesto de vivir para las candidaturas. Nada más que nos lo tiró la Corte, ¿no? A ver, no tenía razón la Corte, el problema es que cuando lo haces extensivo al derecho electoral, entonces te quedas sin una herramienta para poder sancionar algo que tú quisieras que ya no ocurriera y que el dinero no te sirve de mucho. ¿Sí? Me refiero a esto de la lista negra, y con ello el modo honesto de vivir como una condición para obtener una candidatura y que se cancelaba si estabas en la lista negra. Y entonces ahí ya no era tan chistoso como pagar. Ya era como de, no, pues es que yo quisiera tener esto de alguna manera, citando a Maradona, ¿no? Voy a hacer una cita a Maradona, le corta las piernas, ¿no? Al procedimiento sancionador, pero eso no quiere decir que no puedas tener algunas otras herramientas para, bueno, ya no puede ser el modo donde estoy bien, pero de qué otra manera, ¿no? Podemos lograr que las candidatas, los candidatos, los funcionarias públicas se comprometan en tiempo, en actores, o sea, quiénes pueden, qué pueden decir y cuándo pueden decir en las campañas, ¿no? Y entonces ahí tenemos varios medios de oportunidad. Y otra, quizás poco explorada, pero que podría surgir, son los medios alternativos de solución de conflictos dentro de los procedimientos sancionadores. Estoy diciendo, ¿no? La primera, las medidas reparatorias ya son una realidad, ya existen.
Aquí la cosa es pensar en medidas reparatorias que pudieran hacer más eficaz, ¿no? Más eficaz que una sanción, el cumplimiento, no solo para ese momento, sino para pensando en que en el futuro no se repita y que otros no lo repitan. Insisto, cuando es dinero, no es mucho problema. Cuando ya no es dinero, entonces, dependiendo del tipo de medida reparatoria, ya no es tan gracioso como barrer una calle fea en vez de pagar una lana, ¿no? Y en realidad es mucho más barato barrer una calle, le das una escoba a una persona y ya, ¿no? Una escoba fea además, ¿no? Y resulta que es más eficaz. Entonces, ahí tenemos en lo ideal que el fortalecimiento de las medidas reparatorias construiría o haría de los procedimientos sancionadores algo mucho más eficaz y mucho más robusto y que lograría conseguir los objetivos de los procedimientos sancionadores de manera mucho mejor que la pura sanción económica. ¿Sí? Ese es el escenario ideal, en donde, si tuviéramos las condiciones legislativas adecuadas, se podrían incluir las medidas, sí, alternativas de solución de controversia. ¿Cómo podría hacerse? Podría hacerse. Ustedes saben, el procedimiento especial sancionador comienza con la denuncia, viene la radicación, todo lo que ya conocen, ¿no? Que si hay una admisión con reservas, dependiendo, y si hay medidas para mejor proveer, y etcétera. Se admite y se cita a las partes para que haya una audiencia de pruebas y alegatos. En la audiencia de pruebas y alegatos, podrían las partes, bajo determinados supuestos, claro, ¿no?, llegar a un acuerdo para decir, bueno, aquí se acaba la controversia. ¿Qué es lo que necesita la otra o el otro para que se acabe la controversia? Pues tal, y entonces se compromete. Pensemos, ¿no? Pensemos en los casos, no sé, de algún tema en específico que haya sido materia de los procedimientos sancionadores, en donde lo que haya, fíjense, sea un compromiso por escrito del actor político que haya sido sujeto de la denuncia, de que ya no lo va a hacer. Entonces, ya se acaba, ya no necesito que todo lo paso a la autoridad, a lo mejor la autoridad lo paso pues para validar un poquito la cosa y todo, pero ahí se podría acá, como sucede en los procedimientos judiciales con el allanamiento en todo caso, ¿no? O en los procedimientos civiles, cuando, bueno, a ver, antes de llegar a la parte contenciosa, vamos a ver si te puedes poner de acuerdo, firman un documento y ya. Y ahí termina. Área de oportunidad. ¿Qué beneficios tendría? Pues lo mismo, ¿no? Porque la idea de los procedimientos sancionadores no es que haya muchos procedimientos sancionadores. En realidad es que haya los menos posibles para que, uno, los recursos humanos y materiales que se destinan para su resolución sean eficientes. Algo que yo me topo mucho, porque a mí me encanta hablar de los procedimientos sancionadores. Es mi materia favorita del derecho electoral, ¿no? Oye, pero es que, a ver, yo conozco un caso, o muchos casos, porque siempre te dicen 1, 2, 3, 4, ¿no? En donde se tardaron un montón en resolver. O sea, qué bueno que se expedite y todo, pero la verdad es que en el estado tal, en el lugar tal, no se ha resuelto porque tal cosa. Entonces, si los medios alternativos de solución de conflictos pudieran ser una manera de terminar anticipadamente el proceso, no solo dejaríamos de recargar la parte administrativa y la parte jurisdiccional, tendríamos un compromiso firmado, ¿no? Y además, los procedimientos que sí siguieran podrían atenderse de mejor forma, ¿sí? Entonces, ese es el escenario que me parecería el ideal. Subsiste el procedimiento sancionado en sus términos, pero se fortalecen, ¿sí?, las medidas reparatorias, sin que se tengan que ceñir a un catálogo de solo estas son las medidas reparatorias, porque las medidas reparatorias, por su propia naturaleza, dependen del tipo de infracción de que se trate. Y entonces, lo único que habría que razonar como autoridad jurisdiccional, para que tenga un sustento constitucional, es por qué esa medida reparatoria en específico es idónea para esa conducta. Y entonces ahí tendríamos, ¿no? Y ahí serían las nuevas líneas jurisprudenciales. ¿De qué manera? Y entonces tendríamos jurisprudencias tales como el rubro, ¿no? Medidas reparatorias idóneas. Se consideran pertinentes
las que tienen que ver con tal, ¿no? Bueno, ese es el futuro, a mí me parece que sería el futuro ideal, porque además redundaría, según lo pienso, en menos casos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a pensar en uno un poco más realista, ¿sí? Es decir, no tan, no tan ideal, no tan ojalá y así fuera, pero en donde decimos, bueno, dadas las circunstancias que tenemos, esto está entre lo ideal y lo que no quisiéramos que pasara, que sería prescindir de los procedimientos sancionadores, porque no querríamos, ¿no? No querríamos prescindir de ellos. Bueno, entonces, ¿qué pasaría con lo real? Hay una tensión, digamos, y que está en casi todos los procedimientos sancionadores, en qué significa libertad de expresión, a quiénes debe de alcanzar y cómo debe de alcanzarlos, ¿no? Recordando que, y ya lo había dicho, el PES sanciona tiempos. ¿Cuándo se puede decir que? Artículo 41 constitucional. La propaganda gubernamental está prohibida cuando se trata de los tiempos electorales y cuando no son tiempos electorales está permitido. El uso de recursos públicos, no obstante, para propaganda gubernamental, perdón, para posicionar alguna candidato está prohibida siempre, ¿no? 134 constitucional, párrafos 7 y 8, ¿no? Luego, perdón, tiempos, ¿cuándo, no? Actores, ¿quién dice qué? ¿Quién dice? Entonces, ¿quiénes pueden intervenir legítimamente y quiénes no? Esto se vincula también con el tiempo porque tiene que ver con los actos anticipados de campaña y los actos anticipados de precampaña, que ahí vamos a encontrar redefiniciones, ¿no? En el futuro inmediato, o sea, en las sentencias que se vayan resolviendo, inclusive antes de las elecciones y durante las elecciones, que debe entenderse por actos anticipados de campaña y precampaña, porque ahí tenemos un problema, ¿eh? Yo voy a dar un módulo la siguiente semana sobre actos anticipados de precampaña y campaña, y estoy metido en un gran problema porque, caramba, ¿no? No es tan, a ver, pareciera muy obvio, pero volviendo al plan B y hablando de todas las posibles vicios de constitucionalidad que tenía, había una definición que semánticamente quizás era correcta, semánticamente. Pero ustedes saben que la semántica tiene varias posibilidades y una semántica jurídica que no es la semántica de todos y todas, o sea, la que usamos en el lenguaje común. Entonces, ¿qué decía la reforma, no? Y esto iba ligado a la ley esta de comunicación social. Y esto me interesa porque todo esto nos puede dar una idea de cómo vislumbraríamos el escenario catastrófico. Entonces, había una definición que decía, tiempos de precampaña y campaña son aquellos que se dan, que ocurren una vez iniciados los procesos electorales, ¿sí? No estoy citándolo textualmente, pero así decía, ¿no? Lo circunscribía a que solo podía haber actos de anticipados de campaña o de precampaña cuando estuviéramos en tiempos electorales, lo cual sacaba de toda posibilidad sancionable a cualquier acto que, aunque tuviera las mismas características de un acto anticipado de campaña, no fuera en tiempos electorales, es decir, ahorita. Bajo esa definición, pues ahorita cualquier actor político podría, y no estoy diciendo con ello que no lo hagan porque lo hacen, hacer campaña explícita, porque al menos ahorita fue como de, bueno, a ver, nada más no digas, no llames al voto, no. Esas cosas raras que ocurren cuando uno tiene un régimen hiperregulado, que eso también es un problema. Ya lo abordaremos, ¿no? Entonces, ahí semánticamente decía, bueno, a ver, ¿cómo puede haber un acto anticipado de campaña si no hay campaña? Pues bueno, pues sí, ¿verdad? ¿Cómo puede haber un acto anticipado de precampaña si no estamos en la época de precampañas? Y la lógica no era mala, ¿no? Semánticamente hablando desde el lenguaje corriente, ¿no? Lenguaje común, ¿no? Porque si no, decían, y lo decían incluso en medios de comunicación,
Si no, pues cualquier acto va a ser anticipado de campaña, ¿no? Cualquier cosa que diga cualquier actor político va a ser considerado acto anticipado de pre-campaña o campaña, ¿no? Entonces, trataban de redefinirlo, ¿sí? Por eso es importante, decía, porque el tiempo va vinculado a qué se puede decir, ¿no? Por un lado, ¿no? Si nosotros pensamos y estamos en la parte de la libertad de expresión, que es la tensión que hay, la libertad de expresión a quienes abarca, cuándo abarca a esos que abarcan y qué abarca, ¿sí? Entonces, en el escenario realista, vamos a ver redefiniciones tanto de libertad de expresión, que incluye quiénes pueden decir qué y cuándo lo pueden decir. Y entonces ahí vamos a tener actos anticipados de campaña y pre-campaña, ¿sí? Y contenido y actores. Otra vez regreso a la reforma y a la ley de comunicación social, que no solo reformulaba los tiempos para definir a los actos anticipados de pre-campaña y campaña, sino redefinía a los actores. Y decía, a ver, los actores políticos y los funcionarios, ¿por qué no podrían gozar de libertad de expresión? ¿No? Otra vez, la semántica es adecuada. La libertad de expresión, en principio, tendría que ser igual para todas y todos, pero resulta que no todas y todos ocupamos el mismo lugar en el espacio público, pero bueno. Entonces decía, la única restricción que podría haber en todo caso para quienes pueden decir que no es temporal, es de dinero. Es decir, siempre y cuando no se utilicen recursos públicos. Y entonces ahí no habría problema. A ver, esto no quiere decir que hay que condenarlos, hay que echarlos a la hoguera y que ignorantes, porque hay otros países en los que así es, más o menos, ¿no? En Estados Unidos no, y yo no lo pongo como un ejemplo deseable de nada, pero tienen otras reglas. Entonces, ahí no hay mucho problema con que una autoridad diga, manifiesto mi apoyo a este candidato o candidata. No hay ningún problema con que un periódico, es más, lo hacen, ¿no? El endorsement, que habrán escuchado el término, ¿no? Los periódicos dicen, nosotros estamos con el candidato o la candidata tal, ¿no? Y es su apoyo, y eso no condiciona necesariamente la información, pero sí su línea editorial, le están explicitando. Aquí es mucho más cuidadosa, mucho más aparentemente neutral, ¿no? Y tiene muchos componentes, ¿no? Algunos componentes culturales como decir, no, nosotros no somos tan abiertos a veces ¿no? Somos más cuidadosos de, no, bueno, ¿no? Menos comprometidos en algunas vicisitudes, en algunos asuntos. Entonces, ¿qué opinas de tal? Bueno, lo que pasa es que hay que considerar, o sea, voy a decir que estoy en contra, pero no digo estoy en contra, digo, bueno, está bien, pero tiene estas áreas, o sea, estoy diciendo que está mal, pero no lo digo concretamente, ¿no? Eso es una parte cultural un poco. Y por otro lado, tenemos también nuestro sistema electoral, a ver, se ha construido con la desconfianza. Y no faltan razones para que se haya sido, ¿no? Quizás ahora en los Estados Unidos, después de lo que ocurrió en 2020, vayan, no sé si vaya a pasar, pero puede pasar, que reformulen su sistema electoral y entonces pues empiecen a atender cosas tales como, oye, tuvimos un presidente que arengó a la gente para que fuera al Capitolio y que impidiera la toma de protesta, ¿no? Nosotros que decíamos, la libertad de expresión, hagan lo que quieran, ¿no? Pues resulta que en ese hagan lo que quieran, se te pueden ir algunas cosas por actores políticos que van surgiendo y que entonces pues se toma la libertad de expresión, se toman unas libertades para la libertad de expresión que ahora sí que le tiendes la mano y se toman todo, ¿no? O sea, ni siquiera todo el brazo. Bueno, entonces hay esta tensión porque el presidente de la República lo hace continuamente. Me dice, bueno, pero a ver, ¿por qué yo no le puedo contestar a los periódicos? Yo tengo libertad de expresión. Bueno, en estricto sentido sí es cierto, ¿no? ¿Tiene libertad de expresión? Sí. A ver, usted es el presidente, no está ocupando el mismo lugar en el espacio público.
Y esto lo digo porque ha sido materia no solo de controversias políticas que nos pueden parecer interesantes, pero para efectos de esto, pues nada más son chisme, sino porque ha tenido repercusiones en los PES, ¿no? Las tutelas preventivas, ¿sí? Ahora, es probable que esto continúe, yo diría que esto no, porque depende de una circunstancia muy peculiar, todos los condicionales, ¿no? Que es, pues así es este señor, ¿no? Así es, para bien y para mal, tampoco todo es malo. Entonces, pues habrá algunos que digan, bueno, yo también lo voy a hacer, pero más o menos, y lo van matizando, porque muy seguramente no va a tener la misma resonancia. Entonces, este ejercicio propiamente es probable que no subsista, ¿sí? Y es probable inclusive que ya no vuelva a aparecer este conflicto específico, de la intervención en una conferencia de este tipo de el poder. Pero vamos a tener, o quiero pensar, bueno, no quiero pensar, pienso, porque no quisiera, pero pienso, que la intervención de los actores políticos va a seguir, porque pasó en 2006 y fue una de las génesis del PES, porque en 2012 no sé si haya pasado tanto realmente. En 2018 no pasó, pero para 2024 parece que va a suceder, ¿no? Desgraciadamente. Bueno, no parece que va a suceder, está sucediendo, ¿no? Ya hubo en este proceso de revocación de mandato, hubo una serie de sanciones y en el dictamen que hace, el dictamen de validez que hace el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dicen, bueno, nada más porque no se cumplieron los requisitos numéricos para que fuera vinculante, pero si hubiera sido vinculante se anula porque hubo todas estas ilegalidades en la conformación de la voluntad colectiva para adoptar una decisión, ¿no? Bueno, entonces vamos a tener, o sea, van a subsistir estos conflictos. Lo que no sabemos es cómo se van a reelaborar, ¿no? Es decir, cómo se va a reelaborar la participación o no, tanto en lo legislativo como en lo jurisdiccional. En lo jurisdiccional podemos tener un poquito más de certeza, ¿no? O sea, porque sabemos cuáles son las líneas jurisprudenciales, sin que con ello pensemos que las líneas jurisprudenciales, porque no son, nunca han sido, mucho menos en lo electoral, una camisa de fuerza. Siempre hay jurisprudencias que dejan de estar vigentes, ¿no? Reinterpretaciones y todo. Pero entonces, sí podemos pensar, va a subsistir la conflictividad entre la intervención, los tiempos, y luego viene lo más difícil, porque la intervención y los tiempos, es decir, quiénes intervienen y cuándo intervienen, cuando se trata de los actores políticos que ya conocemos, es más o menos sencillo discernir. A ver, ¿estamos en tiempos electorales? Sí. ¿El contenido de tu mensaje es propaganda político electoral? Sí. Entonces se sanciona. No, entonces no se sanciona. Y eso está más o menos bien determinado. El contenido de tu propaganda, o más bien, ¿estás utilizando recursos públicos para promocionarte? Sí, no y por qué. Y si la respuesta es sí, se sanciona. Entonces ahí no tenemos como demasiado problema. Tendríamos que volver al origen, o bueno, más bien volver al escenario ideal en donde, bueno, ¿y cómo le hacemos? Medios alternativos de solución de conflictos y medidas reparatorias que vuelvan más eficaz lo otro, ¿no? Pero en el escenario realista, podríamos pensar que se fortalecen un poco las medidas reparatorias, pero que subsiste el régimen sancionador y que subsisten las violaciones por tiempos y que entonces lo que va a suceder es un refinamiento en todo caso o una redefinición de los tiempos, sobre todo, porque está muy claro quiénes pueden y quiénes no pueden. Ha habido, ya dije, hubo intentos de que eso tampoco fuera un criterio, salvo que hubiera uso de recursos públicos, pero no se logró esa reforma, ¿sí? Entonces, ese es el otro, digamos, el otro escenario. Pero en esta redefinición de la libertad de expresión, ¿sí? Hay varios aspectos. El quién, ya lo dijimos. El qué puede decir. Ahí vamos a tener
En el escenario realista y aún en el escenario ideal, en cualquier escenario, a mí me parece que los términos del debate público y por ello el contenido de las campañas cada vez va a ser más complicado de definirlo en términos democráticos. ¿A qué voy? Lo democrático no nada más es, aunque también sea, los tiempos y quién dice, el qué es sutil, ¿no? O sea, qué puedo decir y qué no, y por qué puedo o no puedo decir. Es sutil, ¿no? Puedo decir, no puedo, pero puedo decir que un cierto actor político, y lo voy a decir así, es un peligro para México. Bueno, lo podía decir en 2006 y ahora sería difícil, ¿no? Sería difícil porque es propaganda indeseable, es propaganda negra, puede ser inclusive calumnia, ¿no? Hay líneas jurisprudenciales, hay supuestos que dicen, bueno, ¿quién puede impugnar y por qué? Pero vamos a pensar que eso no fuera problema, porque no tendría por qué ser. Si yo digo, este es un peligro para México, pues bueno, pues ya será mío si yo me lo creo o no. Pero bueno, nuestro régimen es como es. El problema está, en todo caso, en, no en eso, sino en el surgimiento que han observado, y había hablado de Giorgia Meloni, diferentes sociedades, diferentes comunidades políticas occidentales, democracias liberales occidentales, con actores políticos que están en esta negación de derechos. Nuestra democracia en México y las democracias occidentales, pero propiamente en México voy a hablar, en realidad llegaron a la transición en términos reales, ¿no? A partir de 2018, y no digo por los resultados electorales, lo digo en términos de los actores, de la participación, del reconocimiento de la pluralidad. La democracia, aunque los procedimientos importan, ¿sí? Y las condiciones de competencia importan, importa más quiénes pueden participar y cómo pueden participar. Es la esencia de la democracia, ¿no? En su definición más sencilla, el demos y el kratos, ¿no? Y entonces las democracias contemporáneas han observado un proceso, o varios procesos, en donde emergen otros actores políticos como actores políticos, ¿no? Me estoy refiriendo a los diversos colectivos y sus reivindicaciones específicas. La pluralidad social, pluralidad en el sentido cultural, y ahí tenemos a los grupos afrodescendientes, a los grupos de las comunidades originarias o comunidades indígenas, a los residentes en el extranjero, a la diversidad sexual, ¿sí? Y cada uno de ellos, en una medida o en otra, parte de esa reivindicación también reelabora cómo los nombramos, eh, cómo los hacemos parte de nuestra comunidad política, ¿no? No es sencillo, porque entonces ahí vienen muchas reelaboraciones y luego viene la idea de que si hay censura o no, no me voy a meter mucho, pero ahí está ese debate, ¿no? Y entonces que si hay que reformular y hay que cambiar los textos de ciertos autores o hay que prohibir a otros. Y obviamente nosotros siempre pensaríamos, no, pues es que lo que menos queremos es que prohibir, porque prohibir no ganas mucho, ¿no? Prohibiendo. Pero hay reelaboraciones, es a lo que voy. No importa si la solución es una u otra. Y en esas reelaboraciones de nuestra esfera discursiva, de quienes tienen acceso a qué y en qué términos, es decir, cómo se pueden expresar esas personas, cómo se puede identificar y cómo tendrían derechos que tendrían que ser respetados políticamente hablando, ¿no? Entonces vienen las cuotas, vienen las acciones afirmativas, y luego la respuesta de quienes no están dispuestos a reconocer esa legitimidad, ¿no? Es particularmente, voy a decir, preocupante en el caso de la diversidad sexual, que es la que más causa como molestia en algunos sectores, controversia. Yo digo, no tendría por qué generarla, pero la genera, ya no es lo que yo diga, no lo que yo quiera, es lo que es, ¿no? Y entonces ahí encontramos distintos actores políticos, también en México, ¿no? Que
hacen campaña a partir de negar esa situación. ¿Qué vamos a hacer con esos? ¿Cómo van a resolver cómo se van a resolver los procedimientos sancionadores? Y esto plantea varias incógnitas, porque primero es, a ver, ponderación. Volvemos a la libertad de expresión, ya no nada más en quiénes y cuándo, sino qué, ¿no? Libertad de expresión contra, ¿no? Un discurso excluyente de derechos. ¿Qué tiene más relevancia y por qué? Si a mí me preguntan, yo digo, bueno, pues la libertad de expresión es secundaria en ese supuesto. Es decir, pesa más, ¿no? La incluir a distintas personas que cualquier idea amparada en la libertad de expresión que suponga negarles derechos. Porque históricamente esa negación de derechos va acompañada con otras violencias, ¿no? Inclusive físicas, que se van legitimando. Pues si no es persona, si no tiene derechos políticos, pues tampoco va a tener derechos civiles. Y si no tiene derechos civiles, tampoco tiene derechos de ningún tipo. Y entonces, pues, puede ejercer la violencia en contra de esa persona. Entonces, ahí tenemos un foco. Ahí sí voy a decir un foco rojo. Porque en todos lados ha crecido este fenómeno, ¿no? De negar derechos. En España no ganaron, pero puede haber una coalición que incluya a Vox, ¿no? Entonces, ha resultado en últimos tiempos atractivo para ciertas posiciones arengar al público, ¿no? Arengar al electorado para decir que hay ciertas personas que no tienen por qué reivindicar los derechos que reivindican, que no tienen por qué identificarse como algo que no son. Yo no estoy diciendo que no sean, para mí son, pero hay unos que dicen, no, 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 no. Solo hay de dos sopas y si no eres de dos sopas, entonces no eres, ¿no? A ver, el Tribunal Electoral tiene muy resuelta esa parte, ¿no? El Tribunal Electoral inclusive dice, y abiertamente dice, a ver, nuestra constitución está mal porque la constitución es binaria y la sociedad no es binaria. Las sentencias que se emiten en ese sentido han sido muy progresistas. Pero, ¿qué vamos a hacer en el régimen sancionador cuando haya discursos que vayan en contra de esto? Si ya tenemos líneas jurisprudenciales, lo más probable es que haya sanciones. Pero otra vez, ¿y qué tipo de sanciones? ¿Cómo vamos a ponderar en todo caso la libertad de expresión? Y aún si lo sancionamos, ¿cómo hacemos que esas sanciones sean eficaces? Que cumplan con el propósito de los procedimientos sancionados. Entonces vamos a tener choques. Eso sí es algo que yo creo con una alta probabilidad que va a ocurrir. Lo que no podemos saber es qué va a ocurrir después, ¿no? Yo puedo pensar, ¿no? Que no solo que va a ocurrir los discursos, sino que van a ocurrir las sanciones. Lo que no puedo saber es qué sanciones van a ocurrir y qué efectos van a tener esas sanciones, ¿sí? Es decir, si van a tener efectos positivos, que es lo que desearíamos, y por eso volvemos a los medios alternativos de solución y a las medidas reparatorias, o si simplemente van a ser otra de las muchas cosas que pues, se va a resolver con multas, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener varias reelaboraciones, reformulaciones, ¿sí? Y litigio, desde luego. Y disputa, desde luego, ¿no? Ahora, por parte de los actores políticos, porque como ven, yo me he circunscrito a la parte institucional, ¿no? La legislación y el tribunal. Por parte de los actores políticos no creo que haya cambios, ¿no? No veo mucha disposición. Hay disposición, en todo caso, a tener más estridencia, ¿no? No solo en estos términos de negar derechos. O sea, por muchas razones. Yo no solo se lo atribuyo a las redes sociales, pero ahí vamos a tener un foco. Tiempos, contenido, quiénes. Un foco de conflicto jurídico y político. Pero también, y esto lo digo un poco como lamento, esas personas que ya están grandes y ya empiezan a lamentarse de cosas. Es que cuando yo estaba era mejor.
que yo no digo necesariamente que ese haya sido, pero pues el fenómeno de que ahora también los políticos quieren ser influencers, ¿no? Y entonces lo que quieren es ser los más graciosos en redes sociales. No les sale porque, a ver, no es su campo, ¿no? No es su campo, entonces pues habrá algunos, a lo mejor van surgiendo otros, ¿no? Que dicen, oye, qué chistosos resultan sus TikToks, pero hasta ahorita no son chistosos, ¿no? Bueno, eso es irrelevante en realidad. Bueno, pues hacen el ridículo, cada quien sabe cómo lo hace, ¿no? Pero a lo que voy es que cambios en términos de lo que hacen, de lo que dicen, cómo lo dicen, cuándo lo dicen, no se vislumbra. Entonces, no podemos pensar que vayan a disminuir en número los procedimientos sancionadores. Es más, podemos anticipar que va a haber más. ¿Por qué? Porque la contienda electoral va a ser más cerrada, probablemente. Porque hay más actores políticos, porque hay distintos discursos en competencia, porque hay una polarización que no es necesariamente mala, pero existe. Y entonces eso quiere decir que el contenido de los mensajes va a ser más duro. Y eso puede provocar, ¿no? Puede provocar controversias que se resuelvan ahí. ¿Sí? Bueno, ahora, no es prescindible el régimen sancionador, aunque por otro lado refleja los males de nuestra cultura jurídica, electoral y política. La desconfianza, de la que ya hablé, la hiperregulación y como consecuencia que es hiperlitigiosa, ¿no? O sea, todo está regulado. Y entonces, como todo, cuando tú regulas muchas cosas, para los abogados está todo dar, ¿no? Porque si tienes muchas sanciones, tienes muchas posibilidades de impugnar, ¿no? Entonces, bueno, podríamos hacerla menos litigiosa en el futuro, o sea, nuestro sistema electoral y nuestro sistema sancionador. Y en todo caso, bueno, ¿y es un problema que sea litigiosa? Si sí, o sea, si fuera un problema, ¿no? Entonces podríamos limitar los supuestos de procedencia, ¿no? Una solución legislativa, ¿sí? Yo no sé si esto sea deseable o no, porque siempre limitar los supuestos de procedencia tiene sus riesgos, ¿sí? O limitar a los actores, es lo mismo, ¿no? Otra de las muchas cosas que tenía el plan B era que limitaba los supuestos, no los supuestos, limitaba los actores, o cómo decirlo, limitaba a quienes podían interponer medios de defensa. Porque muchos de las personas que están legitimadas procesalmente, actualmente en el derecho electoral, aunque también en los procesos sancionadores, ha sido por vía de la jurisprudencia, ¿no? Un actor determinado, vamos a pensar, un instituto electoral que quiere controvertir una decisión del Ejecutivo que invade funciones porque le quita dinero, es controvertible en juicio electoral, pero la reforma lo dejaba fuera porque limitaba los supuestos. Entonces, limitar los supuestos siempre es algo que es un arma de doble filo, pero si pensáramos que hay muchos litigios y que está muy regulado, entonces, pues, la solución sería desregular con todo lo que eso implica en términos de libertad de expresión y entonces, ¿qué se va a poder decir y qué consecuencias podría generar eso? ¿Sí? Es decir, digan lo que quieran. O limitamos menos lo que se puede decir. Y entonces trazamos nuevas líneas jurisprudenciales con relación a eso. O, salud, o procede en menos casos, ¿no? Esto. Entonces, esa es si es que fuera un problema, una solución, ¿sí? Y luego, el escenario catastrófico. Todos estos escenarios, algunos dependen menos de las configuraciones o de los resultados electorales y las mayorías que se conformen que otros, porque unos dependen un poquito menos de lo legislativo, ¿no? O sea, sí, por eso dijimos, en el ideal sigue la tendencia y una reforma legislativa introduciría los medios alternativos de solución de conflictos. Se fortalece la parte de de las medidas reparatorias. En el otro, lo que vamos a tener son tensiones entre libertad de expresión y, y resultados. En el catastrófico, que otra vez, ¿no?
depende de las mayorías. La coalición dominante, cualquiera que ésta sea, no quiero decir, nada más Morena está en contra del tribunal, no, siempre puede haber coyunturas en las que unos quieran y otros busquen modificar, digamos, las reglas para flexibilizarlas, para hacerlas más rígidas, para que jueguen a su favor, ¿no? Unos y otros. Entonces, la coalición dominante podría buscar una reforma que sigue el camino que trazó la reforma malograda, ¿no? Es decir, con todos estos elementos a los que me referí, por eso me referí a ellos, ¿no? Porque, otra vez, volver a qué actores pueden decir qué y cuándo, redefinir los términos, redefinir desde lo legislativo los términos de los actos anticipados de campaña y pre-campaña, y con ello limitar la posibilidad de que sea el tribunal quien diga por qué y cómo. Limitar la función del tribunal. Limitar la función del tribunal como órgano constitucional, que a ver, es un escenario posible porque ya sucedió un intento de reforma aquí en ese sentido. Sería catastrófico en términos de lo que tenemos, Tampoco quiero decir que si esto cambia, vamos, este país va a cambiar y desde luego algunos pensaríamos, y cambia para mal, ¿no? Ahora quienes no lo consideran así, a mí me parecería que sería catastrófico, otra vez volviendo a Maradona, ¿no? Cortarle las piernas, ¿sí? Porque y voy a lo último, está bien resuelta la parte técnica, según yo, ¿sí? Entonces, en el camino jurisdiccional, ¿no? Tendríamos que pensar, en todo caso, ya no en el escenario catastrófico, sino dadas las circunstancias que tenemos. O sea, el escenario catastrófico es ese, ¿no? Y lo menciono solo muy, muy así, sería cortarle las piernas, los brazos o los dientes, como quieran hacer la metáfora, una reforma que sigue el camino que trazó el mal logrado plan B, ¿sí? En donde se reformulara todo el régimen electoral jurídico, quizás, yo no digo que eso vaya a ser, pero quizás regresarlo a lo que fue en algún momento, que era pues un tribunal contencioso electoral, o prescindir, yo no sé, yo no puedo saber, esa es la parte del futuro, ¿no? Que no podemos saber exactamente. Pero entonces tendríamos ya en los escenarios que preocuparnos que el problema de derecho en el PES es un medio para tener equidad en todos sus aspectos, ¿no? Pero no puede hacer mucho por comprometer a los actores políticos a respetar reglas, ni a tener la debida o deseable ética política, ¿no? Y entonces, una última cosa, que atañe a todos los poderes judiciales y que tiene que estar, cuando pensemos en el futuro de los poderes judiciales con los distintos escenarios, hablar de la legitimidad, porque ya decía, la parte técnica, al menos en la nivel federal, está bien resuelta. A ver, y también a nivel local, está bien resuelta. Las personas, el conocimiento técnico, la formación técnica la tienen. Hay otros problemas ahí, a veces tienen que ver con inercias políticas, etcétera. Pero entonces hay una lucha ahorita, política y jurídica por la legitimidad de las resoluciones, que no necesariamente es solo técnica. Entonces, la pregunta es cómo lograr que las sentencias sean vistas como justas, legítimas y necesarias. No solo en su contenido, sino que socialmente digan, pues esta sentencia está bien, y que no haya, como hay, de manera tan sencilla, discursos que no solo la deslegitimen o traten de deslegitimarla, sino que lo consigan. Porque ahí tenemos, entonces, eso es un indicador de otro problema, que hace falta que suceda para que el Poder Judicial pueda, ¿no?, tener una legitimidad tal que sea de alguna manera refractaria, en la medida de lo posible o lo más posible, a estos discursos políticos que minan su legitimidad, ¿no? Y menos que decir, claro, pues es que son actores políticos que tienen intereses, que por supuesto que los tienen. Hay que decir, bueno, pero ¿por qué a la gente le resulta, por qué le creen, no? Y entonces voltearnos a ver al Poder Judicial.
como Poder Judicial. Y entonces, pues ahí sí tendríamos que hacer modificaciones, tanto endógenas, lo que se hace y cómo se hace, aunque yo insisto, lo técnico creo que está bien resuelto, como exógenas, ¿no? Legitimar la función desde los nombramientos, ¿sí? Que no es un problema del PES nada más, pero que lo incluye. ¿Sí? ¿Cuáles son los mecanismos para tener la justicia constitucional deseable y deseada? Bueno, yo con eso termino, ¿no? Planteando estas ideas, estos posibles escenarios futuros, y dejo el micrófono y el chat por si hubiera algún comentario, pregunta, reflexión de esto o del diplomado en general, algún comentario que quisieran formular. Así que adelante, si lo hubiera. Adelante, Omar. Sí, nada más para, pues primero agradecer, ¿no? A la escuela, siempre disfruto mucho sus clases, los docentes, y para añadir al comentario de las medidas reparatorias, me parece que también una cosa es una sanción, como sanción, así como está conceptualizada, y luego una sanción como reparación del daño, ¿no? Una sanción punitiva, y me parece que a lo mejor ahí podría estar bien. Me parece que también falta poder diferenciar bien o de mejor manera las sanciones que se dan a las personas jurídicas entendidas como partidos políticos, pero también a las personas físicas que al final del día son las que integran a los partidos políticos, ¿no? O sea, no sé quién está aceptando que se haga tal o cual propaganda para que se sancione también a esa persona, ¿no? Entonces, al momento de decir cualquier persona, me parece que la legislación es muy hábil y ha faltado, a mi manera de ver, que los abogados lleven litigios interesantes en ese sentido a la sala superior, perdón, a la sala regional especializada primero, y tal vez que llegue a sala superior para que pueda quedar como precedente, pues llevar un buen litigio y que se abra también ese espectro, ¿no? Donde también los partidos empiecen a jugar un poco con la reputación de las personas que contratan y entre partidos, entre ellos mismos, o sea, de los partidos hacia la sociedad y después, no sé, con los que les surten playeras, con los que les están pintando las barras, ¿no? O sea, a mí como empresa no me conviene. Me parece que en esos temas de compliance general está faltando que se permee a la política general nacional, y me parece que por ahí también son áreas de oportunidad para legislar, para presentar como abogados y para resolver como tribunal, ¿no? Sí, excelente y totalmente de acuerdo contigo. La integridad electoral, ¿no? Que ha sido un concepto que está adquiriendo como mayor peso y el compliance también. Esto que dices, a ver, efectivamente las sentencias son una respuesta a un planteamiento. Si el planteamiento es, pues, chafita, ¿no? Pues, exacto, ¿no? Pues la sentencia podrá estar muy bien preparada, la magistral, el secretario de estudio y cuenta, pero pues tiene que responder en los términos en que me formulan la controversia. Entonces, sí, porque, a ver, en este crecimiento de los derechos de ciertas personas, a veces es que los tribunales constitucionales, sí, el Tribunal Constitucional dio la respuesta adecuada, pero porque también se formuló antes una pretensión por parte de los abogados o por parte de los colectivos, ¿no? Que entonces llevaron esa solicitud al tribunal, que bueno, el tribunal hizo su trabajo, pero sí, el trabajo del tribunal depende. Primero, sus insumos son los abogados. Y entonces, totalmente de acuerdo contigo. Gracias, Omar. ¿Alguien más? Bueno, pues si no hubiera nada más, damos por concluida la sesión, el diplomado. Tuvimos el periodo de receso, ¿no? Por las vacaciones. Pero espero que el diplomado haya sido para ustedes fructífero, que haya tenido los elementos necesarios que ustedes esperaban cuando se inscribieron, y que, pues bueno, siempre hablar del futuro de algo, ¿no? Aunque sea un acto un poquito circense, ¿no? Pues también se basa
en la evidencia, en los datos, en los hechos con los que sí contamos para poder saber cuál podría ser o cómo podrían suceder las distintas controversias y las distintas resoluciones que se den. Muchísimas gracias a ustedes por su asistencia, por su presencia, y en nombre de todas y todos mis compañeros que formamos parte de este diplomado, les agradezco, esperando que volverlos a ver en otros diplomados. Sé que en algunos casos así será, y espero que sea en todos. Pues nada, nuevamente muchas gracias, buenas tardes, hasta la próxima. Gracias, doctor, un abrazo. Gracias, igualmente. Gracias, doctor, buenas tardes. Gracias, buenas Gracias tardes. por todo. No, al contrario, gracias.